Arrancamos otro programa de La Mesa Chica en esta recorrida que estamos haciendo, bueno, con algunos candidatos que hemos hablado la semana pasada, la anterior, y hoy hablamos de educación, ¿no? Algo que se viene también debatiendo a nivel provincial con un fuerte conflicto sindical, y por eso está con nosotros, y la recibimos con un aplauso, a Cecilia Palacios, que es la titular de UPC Colón. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, estamos grabando previo a un paro. Hoy, ¿cómo estás? Si tuvieras que contarle a la gente, ¿cómo estás vos? Teniendo en cuenta todo lo que tenés en la cabeza, ¿no? Bueno, hoy yo no creo, no solamente yo, sino todo el departamento Colón está cansado, en realidad. Ayer tuvimos la marcha, fuimos a la marcha por el 8M, después estuvimos acá en la municipalidad, también en esta conmemoración que le hacían a todas las mujeres en el 8M. Y hoy, a las 11:30, tenemos una movida en Río Ceballos con cuerpos orgánicos y docentes a contraturno. Y una acción a las 5 de la tarde acá en Jesús María, que vamos a hacer un corte de ruta ahí en la YPF del Cruce. O sea que no paras un segundo, ¿eh? No. ¿Hace cuántos años que estás metido en lo sindical dentro de UPC, digamos? Y nosotros, este es mi segundo mandato. Es mi segundo mandato. Pero sí. ya venías trabajando dentro del gremio, digamos, ¿o no? Sí, pero como delegada escolar, claro. O sea, como todos los delegados escolares, delegada escolar en cada una de las escuelas. A mí me eligieron delegada escolar acá en 294, la escuela que fui la creadora junto con Marisa Seculín. En ese momento estaba Pini Daneluti. Ya hablamos de esa historia, no sabía. Sí, del ciclo de especialización, porque era la ex monotécnica. Claro, la ex monotécnica que funcionaba acá cerquita nuestra. Exacto, y yo, bueno, daba cursos de capacitación, ahí me conocieron y, bueno, vine y me dicen, te necesito para hacer el proyecto. Sí, le digo, ¿es caro? No, le digo, lo único que necesito es me junté la gente. Y a partir de ahí empecé acá. O sea que sos como un motorcito en cada lado que estás. Bueno, ¿vamos a tomar un cafecito? Dale, perfecto. Ahí vamos. Bueno, ahora sí, ¿no? Arrancamos nuestra mesa chica con Cecilia Palacios. Bueno, me contabas esta historia tal vez desconocida, ¿no? De la creación de una escuela. ¿Vos eras docente allí en ese lugar? No, yo dictaba cursos de capacitación en ese momento. Trabajamos con la Universidad de Comunicación Social. Ah, mira. Con Ulises, y bueno, yo dictaba la parte pedagógica. Así que, y bueno, vine a dar unos cursos acá a Jesús María, a dictar unos cursos, y bueno, ahí le conocí a Pini. El señor Pini, que fue mi maestra de primaria. Tu maestra de primaria. El señor Pini, sí, la adoro con el alma. Exacto, una divina, la verdad que... Claro, ya estuvo muchos años allí. Sí, una hermosa persona, le dio muchísimo a la escuela. Y bueno, da la casualidad que después todas las personas que han transitado esa escuela le han dado mucho a la escuela. Totalmente. 294. Por eso ha crecido también, ¿no? Seguro. Sí, lamentablemente con las vicisitudes que a veces tienen las instituciones por lo que le toca atravesar en el tiempo, ¿no? Totalmente, y por las realidades, por las culturas juveniles que también son parte de la escuela, que a veces no están en otras y están en esta escuela. Ha tenido realidades muy diversas, pero creo que todos, el cuerpo colectivo que estuvo en ese momento y que hoy está también, pusieron muchísimo. Así que yo la amo a esa escuela. Hoy, si tuvieras que definir cómo está la educación, ¿qué dirías? ¿Cómo la definirías? Y estamos complicados. Estamos complicados, pero, a ver, no es que yo quiera deslindar de responsabilidad a los docentes. Yo creo que hay cuestiones en las políticas públicas que no se están ejecutando bien, no se le está dando la atención, no se está priorizando y por eso nos encontramos como estamos. A veces en las escuelas hace falta recursos humanos, hace falta estrategias, metodologías, equipos interdisciplinarios que puedan acompañar, porque hoy tenemos un montón de niños, niñas, jóvenes y jóvenes con distintas realidades, con distintas capacidades, con distintas inteligencias. Y bueno, obviamente el docente por allí no puede con todo. Qué bueno esto, ¿no? Digo, con distintas inteligencias. Escuchaba el otro día
a un profesional que hablaba de esto, ¿no? Que cada uno aprende a su forma, a su ritmo, y a veces un solo docente quizás no puede con un curso, ¿no? Y ni hablemos cuando tenemos aulas superpobladas. Claro. O sea, no es lo mismo trabajar con 20 estudiantes que trabajar con 40, hasta con 50 estudiantes en un aula. No es lo mismo. Sí. Porque, bueno, vos necesitas una atención, aparte esto de poder empatizar con el otro para poder generar en el otro lo mejor, ese deseo de aprender, ese deseo de proyectar, ese deseo de generar un proyecto de vida. Y vos necesitas recursos, necesitas equipo, y lo hacen el trabajo en equipo. Incluso, Cecilia, me parece que la propia capacitación del docente ya es un problema, porque necesitas tiempo, necesitas recursos para el docente, que muchas veces pone de su bolsillo para poder capacitarse y aprender a enseñar con una juventud muy distinta a la de hace 20 años atrás, ¿no? Y en esto que decís vos, que está muy bueno lo que vos decís en esto de la capacitación, necesitas los tiempos. Claro. Los tiempos institucionales. Porque a veces las capacitaciones que uno se brindan en distintos organismos, a veces no trabajan la realidad, lo que se vivencia in situ, ¿me entendés? Entonces vos, de acuerdo a la realidad de la escuela, con los conocimientos, con toda la bibliografía, con toda la información que hay, vos podés abordarlo, pero lo tenés que abordar in situ, porque vos tenés una realidad. No es lo mismo la realidad en una escuela que en otra. Son distintas. Sí. Son totalmente distintas. Cada cosa es absolutamente distinta. Ni hablar cuando a veces hablamos de una escuela pública, de una escuela privada, cambia. Ninguna es mejor que otra. Ninguna es mejor que otra. Sí, hay un prejuicio también social, ¿no? Exacto. Yo creo que ninguna es mejor que otra. Sí, me parece que por allí hay escuelas que, por las realidades, por los recursos que tienen, por los aportes, pues no nos olvidemos que las escuelas no tienen un aporte, no tienen una caja chica de decir, bueno, listo, yo necesito saco de acá para comprar esto. Claro. No, hacemos malabares en las escuelas. Sí. Bueno, mira, te cuento un caso que por allí vos tendrás miles para contar, ¿no? Durante la pandemia, que creo que nos puso en jaque a todos, a nosotros como medios, a ustedes como docentes, como representantes, a los chicos en sus casas, a los papás. Había escuelas que tenían aulas virtuales y había escuelas que me mandaban fotitos con las tareas por WhatsApp. Totalmente. Esas realidades, esas inequidades, hacen que también la forma de educar sea distinta. Totalmente. O sea, inequitativa también. Yo creo que la pandemia, bueno, como en un montón de cosas, dejó reflejadas las falencias y las inequidades que hay en un montón de cuestiones. Totalmente. Pero bueno, a ver, había programas, independientemente, y esto lo digo mucho con las cuestiones a veces políticas y todo lo demás. Estamos hablando de política pública. Independientemente esté quien esté arriba. Es del gobierno de turno. Es decir, una política pública donde vos en la escuela tengas todos los insumos para poder dar respuesta a esto. A ver, computadoras, internet en las escuelas, internet en todas las aulas, para poder hacer estas aulas virtuales y todo lo demás. Esos recursos no están. No están. Hay algunas escuelas que los tienen, pero no es su mayoría. Entonces, por allí esto que voy a decir, entonces los docentes pusieron a disposición todos los recursos propios, ¿sí? A mí me contó una profe de matemática, que hoy es vice del 294, de cómo ella se tuvo que comprar toda una pizarra y una cámara porque es profe de matemática. Claro, hay que explicar los ejercicios. Bueno, imagínate, para explicarlo y para que los chicos lo pudieran entender, y la desesperación porque el otro que está atrás de esa cámara, eso te entienda y pueda aprender. No. Fue un desafío muy Hay bueno. docentes, yo lo digo siempre, o sea, hicieron todo para que los chicos pudieran aprender. Pero bueno, hay veces que se contaba con los recursos y hay otros que no tenían los recursos. ¿Siempre supiste que querías ser docente? Bueno, eso es muy particular. Yo en realidad, yo soy la única mujer de 4 hermanos que somos. Y la verdad que yo quería ser bromatóloga. Bromatóloga, mirá vos. Y en ese momento cuando yo me inscribí... esto, por favor. Claro, ¿viste? Lo mío, sí. Después no sé de dónde iba a ser, ¿viste? Pero yo calculo que, bueno, pues un vínculo muy fuerte con mis hermanos y bueno... bromatóloga, y la verdad que en ese momento en Córdoba no se accedía por examen y no, sino era
vos entrabas o no entrabas. Claro. Era una lista, se hacía sorteo. Una especie de sorteo. Era sorteo. Sí. Era sorteo y no ingresé. Entonces, bueno, empecé y digo, bueno, voy a estudiar ingeniería química. Ingeniería química. O sea, siempre vinculada a ese ámbito, digamos. Pero yo me recibí en las mercedarias, o sea, yo tengo bachiller docente. Claro. O sea, venía ya con una fuerte impronta. Sí. Así que bueno, y no, cuando fui para mí era chino básico, te juro, estaba en el cursillo y digo, ¿qué hago acá? Claro, pura matemática. Llegué así, le digo a mi papá, porque bueno, lo veo a mi papá taxista. Taxista. Me dice, yo te voy a buscar, ¿dónde estás en Córdoba? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuánto? ¿Vos vivías en Córdoba? Córdoba capital, sí. Instituto, cerca de la zona de Instituto. Así que bueno, y me dice mi papá, me dice, yo estaba esperando que vos cursaras esto, yo no te quería decir nada, pero vos tenés que ser docente. Docente. Para eso fuiste a esa escuela. Si a vos te gusta la docencia, capaz que no te has dado cuenta, pero a vos te gusta la docencia. Mira vos, o sea, él te dejó ser, pero al mismo tiempo tenía su propio pensamiento. Claro, pero terrible, sí. Claro. Con esto. Entonces me dice, vos tenés que ser docente, dice, como tu tía Lela, que es vicedirectora de la escuela, mirá. Claro, tenías ya un antecedente, incluso familiar. Sí. Bueno, fui, y eso es muy lindo, pues voy y entro, y no me olvido nunca, entré en la Merced en el terciario, entro y estaba la... O sea, ahí para estudiar para docente. Para estudiar para docente y estaba la señora Faría, le decíamos señora de Faría, imagínate esta cuestión. Sí, otras épocas, por eso digo, cómo no hemos tenido que construir. Sí, sí. Y qué fuerte todavía, hasta de quién hablan los mandatos, sí, que por ahí uno trata de acomodarse para poder generar todo esto, ¿no? Estas condiciones de igualdad y todo lo demás. Y me dice, ¡ay, qué alegría! No me digas que te venían... Sí, para el... No, magisterio, vos no. Vos estás para el profesorado. Vos tenés que estar en el secundario. Y le digo, no, pero bueno, pero ya no hay vacantes para el magisterio. Yo te invito a que vos te anotes en el profesorado. Mirá vos. ¿Y ella te impulsó para ser profesor? Sí, profesor de psicología. Y bueno, y había otros profesores. Yo hice el profesor de psicología, filosofía y ciencias de la educación. Bien. Así que bueno, yo empecé ahí, me encantó. Claro, y ahí ya no paraste más. No paré más. Seguiste con la docencia. Y bueno, después, ahí me dediqué a todo, licenciada en Ciencia de la Educación, en Gestión Educativa, o sea, todo en referencia a la educación. A la educación, ¿no? Y, digamos, ¿trabajaste como profesora? Sí, trabajé como profe. Tengo 28 años de antigüedad. 28 años. Yo trabajé como profe y apenas me recibí, también estas cuestiones propias de las monjas, todo lo demás, por el promedio, todo lo demás, me mandaron a dar clase a un terciario. Digo, me mandaron porque me dijeron, en este sentido, ¿no? Mirá, están estas horas, vos lo tenés que hacer, ahí la escuela lo necesita. Era todo lo que era historia de la educación, la parte práctica. Me había gustado mucho y había tenido muy buenas profes en práctica. Y bueno, ahí descubrí, como yo siempre digo y me preguntan, si uno volviera a nacer y puede elegir, elegiría ser docente, amo ser docente. Nuevamente. Además es una profesión, como la nuestra quizás también, que necesita algo de vocación porque si no es imposible sobrellevarla, porque totalmente. Es muy ingrata muchas veces, ¿no? Exacto. Y yo creo que eso te da las fuerzas y la energía para seguir luchando, porque como todos, no todo lo que he vivido ha sido color de rosa, claro. Ni en el sistema, ni en lo familiar, ni en lo privado, ni en nada. Como todos, como todo el mundo. Tenemos los matices. Exacto, pero yo creo que si uno está convencido de lo que quiere, está convencido y le gusta hacer eso, creo que todo es mucho más fácil y mucho más sano para el alma. Es verdad, es verdad. Bueno, hoy te traigo nuevamente a la realidad actual. Veíamos estas imágenes que seguramente vamos a ver en pantalla. Digo, de un escrache al gobernador, un fuerte reclamo de los docentes y, bueno, un gobierno que plantea literalmente que los sueldos en Córdoba están bien y que no hay más plata para darles. En esa situación estamos hoy. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo la palabra escrache no lo veo como un escrache. Y capaz que ahí vamos a disentir. Por ahí a lo mejor ir a un acto donde está, y si a eso se le llama escrache, y pararse y reclamar lo justo,
es claro a lo que le decía la docente. Sí. No solamente estaba hablando del docente que hoy está en las aulas, sino este gobierno de la provincia de Córdoba ha perjudicado a los docentes. La ley que hoy nosotros tenemos es nefasta. Es la peor jubilación docente del país. O sea, no lo estoy diciendo solamente con una animosidad. No. Hay que comparar, ver cómo se jubila el resto del país y cómo se jubilan los docentes cordobeses, y ahí los números hablan solos. Sí. Bueno, es clarito. Entonces, vos decís, en la última etapa de tu vida, donde has dejado un montón de cosas, donde te has esforzado por concursar, por, como decías vos, por capacitarte, por dar lo mejor de vos, director, vicedirector, coordinador de curso, preceptor, maestro de grado, maestra jardinera, todo, te has preocupado. Y en la última etapa de tu vida, donde deberías tener un salario digno para satisfacer tus necesidades básicas, sí. vivir dignamente, porque te lo has conseguido. Nadie, a ver, no es una cuestión que te lo tienen que dar porque sos no, te lo has conseguido. Uno se lo ganó. Uno se lo ganó, uno lo trabajó. Hoy es nefasto. Ni hablar también, no solamente del haber que hoy percibimos, ya que no se tiene en cuenta todo el cálculo, como dice el fallo Bocio, el 82%, pues nosotros tenemos un salario que paga la provincia y los fondos nacionales, que es el FONI. Claro. Eso hace un salario conformado. La provincia siempre lo toma como salario conformado, es más, en nuestras paritarias... O sea que no lo toma en cuenta para el 82% de la ayuda del gobierno nacional. No lo toma. Entonces eso disminuye. Que hoy es importante, digamos, el número. Totalmente, disminuye sustancialmente nuestro salario. Entonces, y con el condimento que no cobras automáticamente como cobramos los activos, claro, sino que cobras a los 30 o a los 60 días. O sea que se difiere, este diferimiento por el que tantas veces se ha protestado. Exacto. También acá. Y con la inflación que tenemos, vos imagínate. Vos imagínate que las compañeras están percibiendo nuestros aumentos 2 meses después. Claro. Cuando les llega ya se licuó por la inflación. Por la inflación que tenemos, que es terrible. Es increíble eso, ¿no? Bueno, ¿crees que tiene salida este conflicto particularmente? Porque, bueno, el ministro hace 2 días habló y dijo, no hay más plata, no hay más dinero. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aparte, lo que estamos pidiendo no es una barbaridad. No es una barbaridad. Hoy lo escuchaba también, que había estado hablando de los docentes. Y bueno, hoy un docente también con 15 años de antigüedad, docente solo, sin jornada extendida, que la jornada extendida ha venido a sumar, está cobrando 147.000 pesos. Claro. O sea que 15 años de antigüedad. No es un sueldo para tirar manteca al techo. Si tienes Exacto. una familia no llegas a fin de mes. Exacto. O sea, a ver, obviamente, como siempre decimos, a veces por razones, y como nos ha hablado de la canasta familiar, cómo se conforma la canasta familiar, todo, sabemos cómo es todo lo demás. Lo que nosotros estamos diciendo, que hoy nosotros necesitamos una recomposición salarial. Y también necesitamos que se aplique la cláusula gatillo, de revisión, la que quiera, la de garantía, para no ir perdiendo con la inflación. Porque no es solamente todas las necesidades básicas que nosotros tenemos, todas las necesidades culturales, para libros, instrumentos tecnológicos y todo lo demás, para que realmente también nuestra práctica pedagógica se vea potenciada. Pero vos sabés que ahí me das también un puntapié para algo que tiene metido muy adentro, creo que el argentino, ¿no? Parece que los únicos que trabajan son los que lo hacen con la pala, el pico, ¿no? Y el traje de obrero. Digo, no se valora en nuestro país, y mucho menos desde la clase política, el trabajo intelectual. Digo, el trabajo que hacen los docentes para forjar e instruir a generaciones enteras. Digo, me parece a mí increíble que la gente no lo vea. Les habrá pasado a ustedes muchas veces, cuando les dicen, pero ustedes están 3 meses sin trabajar. O trabajan 4 horas 20. O trabajan 4 horas y cobran un sueldo. Esto te lo han dicho 20 veces. Millones de veces. ¿Qué pensás de ese prejuicio muy argentino? Y como las onceras, ¿viste el libro de las onceras? Sí. Y bueno, lamentablemente lo instalan porque lo han instalado en esto. Pero bueno, yo creo que cualquiera, por ahí yo creo que eso ya está en cierta manera derrumbado. Tuvo en algún momento. Pero hoy creo que está derrumbado. ¿Y sabes por qué se derrumbó? Porque la pandemia ayudó mucho en eso. Claro, ahí aparecieron. Claro, porque a ver, si vos sos,
está bien, si vos no sos, como familia, vos sabés, como familia vos sabés muy bien lo que trabaja la persona con la que convivís. Claro. ¿Sí? Claro. Y lo que hace, los tiempos de planificación, de ornamentación de las aulas, de todo. Y después, los papás los vieron cuando estuvo la de la pandemia, ver que los docentes le contestaban a cualquier hora, le mandaban los trabajos, le han llevado hasta las fotocopias a las casas, tratar de ornamentar, hacer videitos, ornamentar las cosas en la casa para que sea un videíto para un niño, una niña, ¿me entendés? Entonces, yo creo que esas cosas medias que se fueron derribando con la pandemia, de saber el esfuerzo que hacen los docentes y cómo trabajan. Y bueno, y creo que los papás, cuando vos vas a una escuela primaria, secundaria somos distintos. Somos distintos en secundaria. En primaria, visto inicial, que vos ves que están todas esas aulas adornadas, ornamentadas para recibirlos, que ponen los días de cumpleaños, los nombres, el abecedario, las tablas, todo. Sí, eso es cariño puro. Sí. Entonces, y vos ves que está hecho, que está dibujadito, que está pintadito con la témpera, con el lápiz. O sea, yo creo que mucho que la sociedad hoy valora y reconoce, y como en todas las profesiones, ¿no? Capaz que, como en todas, eso también hay que decirlo. Como en todas las profesiones. Hay buenos docentes, hay otros que no les gustarán, buenos periodistas, otros, buenos policías, siempre hay, siempre está, porque es como que uno pone lo bueno y lo malo, hace la evaluación de las cosas. Totalmente. Pero en su mayoría, y dirigiéndome solamente al departamento que lo conozco habiendo dado clase en varias escuelas, como profe, como vice, como dire, los docentes ponen muchísimo y lo hacen, y trabajan y se esfuerzan, y la verdad que no son ni las 4 horas, ni no, trabajan buscando información para poder brindarle a los estudiantes lo mejor. Lo mejor. ¿Por qué te sumaste a UPC, digamos? ¿Por qué hiciste militar en el gremio también? Bueno, y eso también. En realidad, yo cuando empecé, estaba en Capital, y bueno, estas cuestiones que también siempre pasan, yo tenía horas y bueno, tenía un directivo en ese momento, y era joven. ¿Sos joven? ¿Cuántos años tenemos? ¿Yo cuántos años tengo? Tengo 50. 50 años. Pero bueno, ahí cuando empecé tenía 22. Claro. Ah, muy chica. Ya estabas dando clase con 22 años. Yo con 21 años ya empecé a dar clase en un terciario. Claro, es tremendo eso. Sí. Y a los 22, digo, a ver, una cosa en la suerte, o bueno, en la energía divina, yo creo, la energía divina, en lo bueno, en todo lo bueno, la vida me fue poniendo estas cosas, después otras cosas no me fueron, pero bueno, la vida sí, pero bueno. Pero a todos nos pasa. A todos nos pasa. Y cuando entré a la escuela, cuando entré en ese momento en la escuela, yo tenía, porque para entrar en el profesorado y más en Córdoba, te tenías que matar capacitándote, porque obviamente la disputa era con puntaje. Claro. Entonces, curso que nosotros había, y bueno, y con esto de las Mercedes nos seguían mandando todos los cursos que había de capacitación para esto, de ESI. En ese momento yo hice una fuerte capacitación sobre ESI, que la daba el Consejo del Menor, fueron los pioneros de todo eso, como un postito muy fuerte, muy linda, pues ya se empezaba a hablar. Y bueno, empecé a sumar puntaje, y bueno, y ahí sí conozco a mi papá, apenas tomé mis horas, mi papá me dijo, vos te tenés que afiliar, porque bueno, mi papá viene del sindicato de ESMAT. Ah, mira. Pero todo eso también es otra historia de mi vida, es otro capítulo. Una historia sindical ahí de... Pero me enteré a los 40 años. Mi papá me obligó a afiliarme, pero a los 40 años me enteré de una situación familiar, porque mi mamá, para ser sincera hasta el día de hoy, mi mamá odia el sindicato, pero lo odia con razón por cuestiones muy fuertes que vivimos como familia. Bien. Muy fuertes. ¿Qué otro capítulo? Pero vos. Muy fuerte.
y yo me enteré a los 40 años. Fue el regalo que me hizo mi padre, porque mi hermano más grande le dijo, pues le digo, no, pues yo amo este gremio, mi mamá, no me hables, qué sé yo, del gremio, todo. Y mi hermano le dijo a mi papá, mira, yo creo que le tiene que hacer el regalo ahora a la Ceci, para que ella entienda por qué esto del gremio. Pues imagínate, con todo lo que significa. Única mujer, habiendo ido a una escuela de monja, que también me mandaron a la escuela de monja claro. Por algo, porque nosotros donde vivíamos, por la realidad donde vivíamos, mi mamá quería que fuera otra escuela. Es toda una, sí, una serie de historia muy particular que, bueno, muchas cosas teníamos estado como bastante tiempo. Y ahí, allá a los 40 años, yo me entero. Pero en realidad mi papá me hace afiliar apenas yo tuve mis primeras horas, me dijo, claro, ya, y me llevó con un amigo de él que conocía, Fariña, en ese momento de UPC Capital, me dice, acá te la traigo a mi hija, acaba de tomar unas horas, decí qué tiene que hacer, porque ella se tiene que afiliar al sindicato. Bueno, yo me afilié, y bueno, y en esta escuela, cuando pasa todo esto, me dice, porque llegaban los mandamientos antes, ahora ya te lo di, está el Siri, pero antes era un mandamiento, entonces vos veías quién estaba, porque te descontaban la cuotita. Claro. Entonces cuando me da la secretaria me dice, ¿sos afiliada a la UPC? Sí, le digo. Mi papá me dijo, me afilié, le digo, sí, me afilié apenas. Me dice, porque vos haces, sí, le digo, me fui a afiliar. Entonces me dice, bueno, vení que te tenemos que decir un par de cosas. Aleccionamiento. Me dice, mira, no, me dice, ¿ves? Vos estabas acá primera en las horas y estas horas te correspondían y no te las dieron. ¿Ves estas otras? También te correspondían y no te las dieron. Porque eras afiliada. No. La directora había tomado esa decisión porque antes, ahora tenemos todo por el CIDI. O sea, vos te notificás del puntaje, ves el puntaje de todo. Antes no, antes te llamaban por teléfono y si no te llamaban, chao. Listo. Entonces decidieron no llamarme. Claro. Y a partir de ahí empecé me hicieron estar en el gremio, todo, bueno, me decían que yo tenía que ser delegada de ahí en Capital y bueno, todo lo demás, delegada escolar. Pero yo la verdad que cero participación porque bueno, yo trabajaba en otras cosas porque tenía pocas horas y te necesitaba pagarme, quería hacer la licenciatura, entonces tenía que trabajar vendiendo cosas para poder, en ese momento que tenía 5 horas. Solventar. Y bueno, y después de ahí ya me entré en la universidad y ahí entré Jesús María y bueno, y cuando me vine a Jesús María yo tenía poquitas horas y bueno, también, porque después me quedé con pocas horas, pues yo al quedar embarazada de mellizos. ¿Tenés mellizos? Claro, no. Tengo mellizos y bueno, ahí con el que era papá de mis hijos, Ispizo. Bueno, así que me ayudó bastante también en algunas cosas para poder dedicarme solamente esas horitas y él ocuparse, porque no podíamos. Y bueno, y de ahí vine acá a la escuela y me dice, nos enteramos, yo no quiero ser delegada. Y ahí el compañero Carlos Vaginay, hicieron las elecciones de delegado. Y él promocionó todo porque yo ni siquiera me había puesto y ahí me eligieron de delegada escolar. Y ahí arrancaste. Y de ahí arranqué. Mira vos. Bueno, es todo un recorrido, todo un camino. No es fácil para la mujer, como bien lo decías vos, ni siquiera en este ámbito, donde hay muchas mujeres en la docencia. Uh-huh. ¿Sigue siendo un lugar machista la docencia o no? No. A ver. En algunas escuelas cuando vos escuchás, bueno, hay comentarios de todo, como pasa en una familia, como pasa en cualquier lado, porque todavía nos falta de construirnos. Y por allí lo más importante es construirnos no solamente para nosotros, sino por nuestros hijos, por nuestras hijas. Y ayer hay unas cosas porque, a ver, yo creo que la igualdad la tenemos que lograr. Me gustó una canción. Decir que marchamos y queremos lo mejor para nuestro pueblo y todo con amor e igualdad. Esa palabra, me gustó eso, con amor y con igualdad. Pero poniendo, bueno, todo lo bueno, ¿no? Todo lo bueno para que las cosas sucedan. Igual que ayer en la muestra de las chicas decía, bueno, luchar por el arte, porque también hay espacios que la historia se encargó de invisibilizar a la mujer. Vos fíjate que hasta en el Córdoba son figurados los hombres y no las mujeres, las brujitas del Córdoba. Que también estuvieron, por supuesto. ¿Entiendes? Entonces, venimos con una construcción de todo y bueno, y hay algunos organismos que también colaboraron para que eso fuera, con el tema de la culpa, muchas cosas. Hay como mucho, uno cuando empieza a leer se da cuenta que ha sido la historia la que ha marcado y que bueno, en que cierta manera
las mujeres estuvieran invisibilizadas. Y que hoy esta fuerza, esta lucha, ayer la veía, de la lucha en el arte, en cada espacio, está bueno. Para poder abrirnos, ¿no? Sí, las mujeres, antes cuando no había tanto, se llamaba, por ejemplo, a los hombres para cantar y no a las mujeres, y hoy tenemos unas artistas espectaculares en las danzas, ayer lo veíamos, en las danzas, en la escritura, en todo. Es como que aflora también. Claro, entonces yo creo que ya se ha abierto y estamos bien, vamos bien. Hay que seguir insistiendo, no bajar los brazos. Eso es lo más difícil, ¿no? Permanecer en la lucha. Digamos. Abrazarnos una con otra y poder avanzar juntas, todos juntos, varones y mujeres, todos juntos, para generar una sociedad mejor para nuestros hijos que tanto amamos. Lo último, Cecilia, ¿cómo quisieras vos que te recuerden? Ay, wow. Como todo lo que trato de ser. Que por ahí, obviamente, tengo mi carácter, mi personalidad, que calculo que eso es lo que uno trae. Y también creo que el carácter y la personalidad es producto de lo que uno ha tenido que pelear. Vos me decías recién algo del tema de la masculinidad, del machismo. Yo creo que con temor no he tenido las herramientas para pelear, lo cual no significa que no haya tenido un montón de obstáculos y bueno, en todos los ámbitos, porque me ha pasado, he trabajado, para estudiar tuve que trabajar, no es que yo trabajaba, fácil, digamos. Trabajé para pagarme mis estudios de los 17 años. Entonces, que me recuerden como buena docente. Me gusta cuando mis estudiantes me dicen, ¡ay, la vice, mi docente! Verlo, tener a compañeras que están en sindicato y que han sido mis estudiantes me llena de alegría, de orgullo, de amor. Te emociona, sí. De amor, Claro. de emoción. Así que de la mejor manera y como buena madre también, buena madre, pues son todos los roles que uno tiene. Que mi mamá que me considere como buena hija, que me lo dice, que está atravesando una situación particular, mi Tere amada. Como buena hermana, como buena madre, como buena amiga, como buena docente y como gremio, como buena gremialista, que han luchado, que se han sentido defendidas por mí, que saben que si han tenido un problema, la Ceci Palacios ha estado. Eso en realidad me gustaría. Cecilia, gracias por venir. No, ustedes. Siempre digo, no es la primera vez que lo he dicho, sos una persona como tantas otras, ¿no? Necesaria. Necesaria. Gracias. Ay, muchas gracias, Nico. Gracias. Nos encontramos en la próxima edición de La Mesa Chica. Chao, hasta la semana que viene. No, sos tremendo. No sabía que era así que venía.